En el principio, antes de que existiera el tiempo, antes de que el hombre diera nombre a las estrellas, antes de que la historia siquiera comenzara, había solo Dios. No un Dios como los que los humanos inventan, no un Dios limitado por la imaginación, sino el Dios eterno, infinito, todopoderoso. No necesitaba nada ni a nadie, pero en un acto de pura creatividad y amor, habló y de la nada apareció el universo. Luz, explosiones de galaxias, sistemas solares girando con precisión matemática, un cosmos en expansión que nació con un solo mandato: sea la luz. Y la luz fue. En 6 días, Dios formó el cielo y la tierra, los océanos profundos y las cumbres altísimas, cada criatura que camina, nada o vuela. Todo tenía un propósito, un orden, una belleza perfecta, pero algo faltaba. En el 6º día, Dios moldeó la alegría de su creación, el ser humano. No lo creó como a los animales, no lo creó como a las estrellas. Lo hizo a su imagen. Adán y Eva, los primeros, colocados en un jardín sin muerte, sin sufrimiento, sin miedo. Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos. La perfección no era un sueño, era una realidad. Pero en el corazón del Edén, un árbol, una prueba, la libertad de elegir. Y ahí la serpiente, una criatura astuta, pero con una agenda oculta. Satanás, un ángel caído que había desafiado a Dios, susurró su primera mentira: seréis como Dios. La duda sembró, el fruto prohibido fue tomado, y en ese instante todo cambió. La maldición cayó, el dolor, la muerte, la separación, la humanidad quedó rota. Fueron expulsados del jardín y la historia de la Biblia, la historia de la redención, comenzó. Desde ese momento, el mundo será un campo de batalla entre la oscuridad y la promesa de restauración. Pero Dios no los dejó sin esperanza. Desde el principio prometió que un día alguien vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a revertir la maldición. Las generaciones pasaron y el mundo se llenó de violencia. Los hombres se olvidaron de su Creador, excepto por uno, Noé. Dios le advirtió que un juicio vendría, una inundación que acabaría con la maldad. Construyó un arca, un refugio de salvación, mientras el mundo se burlaba. Hasta que cayó la lluvia, 40 días y 40 noches, el agua lo cubrió todo. Pero la promesa de Dios permaneció, el arca flotó, y cuando las aguas bajaron, la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Siglos después, un hombre llamado Abraham recibió un llamado imposible: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Un hombre mayor, sin hijos, pero con una promesa que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Su hijo Isaac fue la prueba de que Dios cumple lo que dice. Y de Isaac vino Jacob, y de Jacob 12 hijos, las tribus de Israel. Pero la historia no sería fácil. Una hambruna llevó a la familia a Egipto, donde, con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en esclavos. Y entonces Dios llamó a un hombre, Moisés, un príncipe convertido en pastor, un fugitivo convertido en líder. Con una vara en su mano y el respaldo del Dios de los cielos, desafió al faraón: deja ir a mi pueblo. 10 plagas devastaron Egipto, ríos de sangre, tinieblas, langostas, muerte, hasta que finalmente el faraón ocurrió. Y así comenzó el éxodo. El mar se abrió en 2, e Israel caminó en seco mientras el ejército de Egipto era tragado por las aguas. Dios dio leyes, instrucciones, un pacto en el monte Sinaí. Pero el pueblo dudó, desobedeció, adoró ídolos, y vagaron 40 años en el desierto. Aún así, Dios no los abandonó. Finalmente, entraron en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Conquistaron ciudades, derrotaron enemigos, pero una vez más olvidaron a su Dios.
Jueces se levantaron, libertadores temporales, pero la rebelión continuó, hasta que el pueblo pidió un rey. Saúl fue el primero, pero falló. David, el pastor, y convertido en rey, tomó su lugar. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero no sin fallas. Su hijo Salomón construyó el templo. La gloria de Israel alcanzó su punto máximo, pero después la división. El reino se partió en dos, la idolatría se expandió y los profetas advirtieron: si no se arrepienten, la destrucción vendrá, y llegó. Babilonia conquistó Jerusalén. El templo fue destruido, el pueblo llevado al exilio. 70 años de lamento, hasta que Dios, fiel a su promesa, los trajo de vuelta. Reconstruyeron la ciudad, pero algo faltaba. La gloria no era la misma. ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente? 400 años de silencio, sin profetas, sin visiones. El mundo cambió. Imperios cirujano y cayeron, hasta que, en una noche oscura, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació un niño. No en un palacio, sino en un pesebre. No entre reyes, sino entre pastores. Su nombre, la historia dio un giro. Este no era un profeta más, no era solo un maestro, era el cumplimiento de todo lo que la Biblia había prometido. Caminó entre los hombres, sanó enfermos, levantó muertos, calmó tormentas. Pero lo más sorprendente era lo que decía de sí mismo: yo y el Padre uno somos. Las multitudes lo siguieron, pero los líderes religiosos lo odiaron. Planearon su muerte, lo traicionaron, lo arrestaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz. El que no tenía pecado fue tratado como el peor criminal. Y cuando exhaló su último aliento, parecía que todo había terminado. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. La piedra había sido removida. Jesús había resucitado. La maldición del pecado rota. La muerte vencida. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad, alcanzó su clímax. Y aquí es donde entramos nosotros. La historia no terminó en la tumba vacía. Jesús dio un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Sus seguidores se dispersaron, el mensaje se extendió y el mundo cambió para siempre. Pero aún hay una última parte por cumplirse, porque Jesús prometió que volverá, no como un niño en un pesebre, sino como el Rey de Reyes. Un día toda lágrima será conjugada, toda injusticia corregida, y el mundo será restaurado a lo que siempre debió ser. Y entonces, el fin será solo el comienzo. La historia no termina aquí. Lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús cambió el curso de la humanidad para siempre. Sus seguidores, aquellos que una vez huyeron aterrorizados cuando lo arrestaron, ahora estaban llenos de un poder y una valentía que nunca antes habían conocido. ¿Qué había cambiado? Jesús, resucitado, pasó 40 días con ellos, enseñándoles, mostrándose, asegurándoles que todo lo que había dicho era verdad. Y luego, en la cima de un monte, les dio su última instrucción: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, ante los ojos de sus discípulos comenzó a elevarse, hasta que una nube lo cubrió de su vista. Se había ido, pero no los había dejado solos. Días después, en Jerusalén, mientras los seguidores de Jesús oraban juntos en una habitación cerrada, algo ocurrió. Un sonido como un viento poderoso llenó la casa. Llamas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Sus corazones ardieron con un nuevo poder. En ese instante, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y nació la iglesia. De ser un pequeño grupo de seguidores asustados, se convirtió en una fuerza imparable. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, se puso de pie ante Millas y proclamó con valentía:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese día, 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Y así comenzó la mayor revolución espiritual de la historia. Los apóstoles viajaron por todo el mundo conocido, llevando el mensaje de que Jesús no estaba muerto, sino vivo. Pero este mensaje traía consecuencias. Roma vio a los cristianos como una amenaza. Los líderes religiosos intentaron silenciarlos. Pedro y Juan fueron arrestados. Esteban, un seguidor de Jesús, fue apedreado hasta la muerte. Santiago fue ejecutado. Pero cuanto más intentaban detenerlos, más crecía la iglesia. Un fariseo llamado Saulo, quien persiguió y encarceló a cristianos, tuvo un encuentro que cambiaría su destino. En el camino a Damasco, una luz lo cegó y una voz le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús. Aquel a quien perseguía no estaba muerto, estaba vivo. Saulo, ahora llamado Pablo, se convirtió en el mayor misionero de la historia. Atravesó yeguas, cruzó montañas, soportó naufragios, encarcelamientos, palizas, todo para llevar el mensaje de Cristo. El Imperio Romano intentó aplastar la fe cristiana con persecuciones brutales. Nerón, el emperador, quemó vivos a los creyentes, los lanzó a los leones en el Coliseo, pero en lugar de destruir la fe, la hizo crecer, porque cada mártir que moría proclamaba con su vida y su sangre que Jesús era real. Y entonces ocurrió lo impensable. 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, el emperador Constantino se convirtió en cristiano. El mismo imperio que había tratado de erradicar la fe, ahora la abrazaba. Y el cristianismo, antes perseguido, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, la Iglesia se institucionalizó. Surgieron divisiones, doctrinas fueron debatidas. Algunos buscaron poder, otros permanecieron fieles. A lo largo de los siglos, la Biblia se expandió a nuevas tierras. Misioneros cruzaron continentes, Europa, Asia, África. Cada generación tenía su propio desafío. Llegó la Edad Media, tiempos de luces y sombras para la fe. Surgieron monjes que preservaron las escrituras en copias manuscritas. La iglesia se fragmentó, se reformó, se renovó. Entonces, en el siglo XV, un invento cambió el destino de la Biblia: la imprenta. Por primera vez, la palabra de Dios dejó de ser un tesoro oculto en monasterios y fue puesta en manos del pueblo. Lutero, Calvino y otros reformadores desafiaron tradiciones y declararon que la salvación era por fe, no por obras. Las escrituras viajaron con los exploradores al Nuevo Mundo. La fe se expandió a América, a Australia, a cada rincón del planeta. Pero también vinieron desafíos, guerras, ideologías, filosofías que intentaron borrar a Dios de la historia. Y sin embargo, hoy, más de 2000 años después de aquel día en que Jesús resucitó, su mensaje sigue vivo. La Biblia ha sido traducida a millas de idiomas. Más personas han oído el Evangelio que en cualquier otro momento de la historia. Cada día, hombres y mujeres en todo el mundo siguen dando sus vidas por este mensaje, siguen enfrentando persecución, siguen esperando el cumplimiento de la promesa final. Porque todavía queda una última página en esta historia. Jesús dijo que volvería, y no será como la primera vez. No vendrá humilde y callado, no vendrá en un pesebre, vendrá como un rey, con gloria, con poder. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día todo ojo lo verá. Los que lo rechazaron temblarán, los que lo esperaban se alegrarán. La muerte será vencida para siempre.
Las lágrimas serán secadas, y los que pusieron su fe en Él reinarán con Él por la eternidad. Y así, la historia de la Biblia no es solo un relato del pasado, es la historia del presente, es la historia de lo que está por venir, es la historia de todos nosotros, porque la gran pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando Él regrese? La historia de la Biblia no es solo un relato antiguo, no es solo un libro de historias del pasado, es un mensaje vivo, un plan maestro que sigue desarrollándose hasta hoy. Cada palabra, cada evento, cada promesa tiene un propósito, y todo apunta a un final inevitable, un clímax cósmico que aún está por suceder. Desde que Jesús ascendió al cielo, la humanidad ha vivido en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. ¿Pero qué significa eso? Significa que todo lo que vino antes fue la preparación para lo que está ocurriendo y lo que está por venir. Jesús dejó claras sus palabras: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero antes de 1900, ese gran regreso, las Escrituras describen eventos que cambiarán la historia de la humanidad de manera irreversible. Profecías que se dieron hace miles de años nos hablan de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, un mundo dividido, una sociedad corrompida y una humanidad cada vez más alejada de Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y él respondió con palabras que resuenan con más fuerza que nunca en nuestra era: habrá guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dolores de parto. Señales de que algo grande se acerca. Pero una de las señales más impactantes que Jesús mencionó fue que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendría el fin. Piénsalo, por siglos esto parecía imposible, pero hoy, en la era del Internet, la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, la palabra de Dios está alcanzando cada rincón del planeta como nunca antes en la historia. Cada día, la Biblia es traducida a nuevos idiomas. Cada día, millas de personas que nunca habían oído el mensaje lo escuchan por primera vez. Jesús también habló de un tiempo de gran tribulación, un período en el que el mundo enfrentará su mayor crisis. Un líder mundial surgirá prometiendo paz, estabilidad, unidad, pero será una mentira. La Biblia lo llama el anticristo, una figura que engañará a muchos, que se hará pasar por el Salvador, pero que traerá la mayor persecución contra aquellos que sigan a Dios. Los profetas hablaron de este tiempo como un período en el que la humanidad estará completamente dividida. Un mundo que rechazará a Dios, que adorará falsos ídolos, que llamará al mal bueno y al bueno mal. Un tiempo de caos, donde aquellos que no se sometan a este sistema serán perseguidos, marginados, eliminados. Pero en medio de esta oscuridad habrá una luz. Dios no abandonará a su pueblo. Habrá una resistencia, habrá hombres y mujeres que se mantendrán firmes, que no doblarán sus rodillas ante este nuevo orden mundial. Y cuando el mundo esté al borde del colapso, cuando parezca que no hay esperanza, cuando la humanidad se prepare para su autodestrucción total, entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambiará. Los cielos se abrirán, un sonido resonará en todo el mundo, la trompeta final sonará y Jesús regresará. Pero esta vez no vendrá como un niño en un pesebre, no vendrá a ser rechazado, a ser crucificado. Vendrá como rey, como juez, como el vencedor absoluto. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento, los ejércitos de la tierra, las potencias mundiales, las naciones que se creían invencibles intentarán resistirse, pero será en vano. Jesús no vendrá solo. Vendrá con un ejército celestial y con solo su palabra derrotará a las fuerzas del mal, la bestia, el anticristo, el falso profeta. Serán destruidos. Satanás será encadenado por 1000 años y comienza una nueva era. Por 1000 años la tierra será restaurada. La creación volverá a ser como fue en el principio. El león yacerá con el cordero. No habrá guerras, ni hambre, ni muerte. Jesús reinará con justicia, pero incluso después de esos 1000 años, la Biblia nos dice que Satanás será soltada por un corto tiempo. Ocurrirá una última rebelión, pero esta vez el fin será definitivo. El diablo, el engañador, será lanzado al lago de fuego, y luego vendrá el juicio final. La Biblia lo describe como el gran trono blanco, un momento en que todos los que han vivido se presentarán ante Dios. Los libros serán abiertos. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión será revelada. Los que rechazaron a Dios, los que eligieron seguir su propio camino, recibirán lo que pidieron: una eternidad sin Dios. Pero aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida entrarán en la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La historia de la Biblia termina con un regreso al principio, con una humanidad redimida, con un mundo sin sufrimiento, sin muerte, sin maldad. Un mundo donde Dios y el hombre caminarán juntos de nuevo. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿en qué parte de esta historia te encuentras tú? Porque esta no es solo la historia de la humanidad, es tu historia, es mi historia, es la historia de todos nosotros. La Biblia nos muestra el pasado, nos explica el presente y nos revela el futuro. Pero lo que hagamos con este mensaje depende de cada uno de nosotros. La historia de la Biblia no es solo un relato del pasado, es un llamado, un desafío, una invitación, porque un día la última página de esta historia se escribirá. Y cuando ese día llegue, ¿dónde estarás tú? La historia de la Biblia no solo nos revela el plan de Dios para la humanidad, sino que también nos muestra el corazón de Dios. Nos revela quién es Él realmente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo que lo conecta todo: el amor de Dios por su creación y su deseo de restaurar la relación con nosotros. Desde el principio, cuando Adán y Eva caminaron con Dios en el jardín del Edén, hasta el final, cuando Dios mismo habitará con los redimidos en la Nueva Jerusalén, la Biblia es la historia de cómo Dios nos persigue con su amor. Pero antes de llegar a ese glorioso final, aún queda más historia por contar. A lo largo de los siglos, la humanidad ha luchado con la misma pregunta: ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Cada cultura, cada civilización ha intentado responder esta pregunta de distintas maneras. Algunos buscan la felicidad en la riqueza, en el poder, en la fama, en el placer. Otros buscan sentido en la filosofía, en la ciencia, en el arte. Pero la Biblia nos dice que el verdadero propósito del hombre es conocer a Dios y vivir en comunión con Él. Sin esa conexión, hay un vacío en el corazón humano que nada puede llenar.
Desde la caída en el Edén, la humanidad ha estado en una constante búsqueda de significado. Pero a lo largo de la historia bíblica, Dios ha ido revelando su plan para traer de vuelta a la humanidad a su propósito original. El diluvio con Noé mostró que Dios no tolera la maldad, pero que también proporciona un camino de salvación. El pacto con Abraham mostró que Dios elige a un pueblo para traer bendición a toda la humanidad. La ley dada a Moisés mostró la santidad de Dios y nuestra necesidad de redención. Los reyes y profetas mostraron la lucha del hombre entre obedecer o rebelarse contra Dios. La venida de Jesús fue el clímax de esta historia, la luz en medio de la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. El mensaje de la Biblia no es solo información, es una invitación. Dios no nos da este conocimiento solo para que lo tengamos como curiosidad histórica o como entretenimiento. Nos lo da para que tomemos una decisión. Jesús vino para ofrecer vida, y vida en abundancia. Pero nos toca a nosotros recibirla o rechazarla. Cada día que pasa, estamos más cerca de los eventos finales descritos en la Biblia. Vivimos en un mundo donde las señales que Jesús mencionó están ocurriendo ante nuestros ojos. Guerras, crisis económicas, desastres naturales, corrupción moral, tecnología que hace posible un control global, un aumento del odio y la división. Todo apunta a que nos acercamos a un punto de no retorno. Pero en medio de todo esto hay esperanza. Jesús prometió que, aunque el mundo se oscurezca, aquellos que confiaron en Él no serán abandonados. Para algunos, el regreso de Jesús será una advertencia aterradora. Para otros, será la mayor promesa cumplida, porque la Biblia nos dice que cuando Él regrese, traerá justicia, restauración y vida eterna. La muerte será vencida, la maldad será destruida, y los que pusieron su fe en Él reinarán con Él para siempre. La gran pregunta no es si esto ocurrirá o no. La Biblia ha demostrado su veracidad una y otra vez a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando eso suceda? Porque la historia de la Biblia no es solo la historia del mundo, es tu historia. Dios ha estado escribiendo este plan desde la eternidad, y en este mismo momento tú eres parte de esa historia. Ahora que has escuchado la historia de la Biblia como nunca antes contada, tienes una decisión que tomar. Puedes ignorar este mensaje, tratarlo como una historia más, dejar que se pierda entre todas las voces del mundo. O puedes detenerte, reflexionar y preguntarte, ¿y si esto es verdad? Porque si la Biblia es verdad, entonces todo cambia. Entonces tu vida tiene un propósito mayor. Entonces la eternidad está en juego. Y lo más asombroso es que Dios ya ha hecho todo lo necesario para que tengas vida eterna. No se trata de que sea perfecto, no se trata de que seas religioso. Se trata de que aceptes el regalo que Dios te ofrece a través de Jesús. Así que ahora te dejo con esta pregunta final. Si la historia de la Biblia aún no ha terminado, y si tú eres parte de ella, ¿cómo decidirás vivir el resto de tu historia? Si este mensaje tocó tu corazón, si tienes preguntas o simplemente quieres saber más, no dejes que este momento pase. Comparte este video con alguien que lo necesite, suscríbete para más contenido y sigue explorando la palabra de Dios. Porque la historia de la Biblia aún se está escribiendo y tú eres parte de ella.